debate, y es la posibilidad del cese al fuego bilateral. La han planteado las ¿Qué es la FARC, y hay posibilidad quienes también de fuera de la cese mesa de negociación bilateral? han planteado la necesidad de que haya un cese al Dice fuego que bilateral para poder conversar. El gobierno ha es dicho hay que conversar en medio del necesario conflicto, esas son las condiciones que se continuar establecieron al comenzar el diálogo, y así se va a entre mantener el porque el conflicto. gobierno dice El que no puede gobierno cesar su dice no ofensiva puede militar. ¿Es sano conversar en medio del cesar conflicto o usted sería partidaria de ese cese al fuego bilateral? la ofensiva militar. Bueno, ¿Qué es la yo creo que posibilidad nosotros de tenemos que cese aprender las lecciones del bilateral? pasado. En la época de Caguán En la se época de adelantó un Juan, proceso de paz adelantó con un proceso de paz con suspensión de la guerra. Y los resultados fueron el negativos. resultado fue negativo. Porque un suceso puntual cualquier suceso de guerra ponía en jaque todo el proceso. Lo que sucede es que las FARC son una organización obviamente jerarquizada, es una pero organización lo que puede jerárquica en las regiones no es necesariamente el control pero ¿qué pasa? del secretariado. En todas partes no está en control del secretario, de manera, digamos, segura y eficaz. Tenemos que hacerlo en medio de la guerra. Tener, digamos, un proceso cualquier pequeño incidente seguro va a y poner efectivo. Tienen que seguir entre la guerra. Que las fuerzas militares colombianas Las tengan la fuerzas posibilidad de militares tienen posibilidad de poner presión militarmente. Esto es lo que hace que las partes estén interesadas en la paz. Eso es que hace que se sienta realmente la urgencia, de la paz. Fíjense lo que ha sucedido. Es decir, nosotros tuvimos 2 meses en los cuales las FARC hicieron un cese unilateral de fuego, y la gente se adormeció y comenzaron a ver, digamos, todo tipo de elucubraciones sobre si la paz debía ubicaciones. Hubo un momento como de angustia. La gente vuelve y dice, no, lo que nosotros queremos sí es la paz. Yo creo que nosotros tenemos que aceptar las reglas de juego que son las reglas las más transparentes. Fuego. Y las más transparentes son entender que el territorio colombiano es muy grande. El territorio colombiano es muy difícil durante el proceso, y que para salvaguardar la totalidad durante el proceso es importante que sepamos negociar en la guerra. Que es lo más importante que hay quienes dicen, doctora Ingrid, negociar entre que si la no se da guerra. un cese al fuego bilateral, por lo menos haya un acuerdo de humanización del conflicto, que se pacten unas reglas de juego para que no sean hechos atroces los que se estén dando en el conflicto. Y de alguna manera la respuesta que se ha dado por parte de los negociadores del gobierno es que a la mesa de La Habana fueron a acabar con el conflicto, no a ver cómo lo humanizaban para prolongarlo. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Humanizar el conflicto es una opción? ¿Discutir reglas para el conflicto es una opción? Humanización del conflicto es posibilidad. Claro que todo es una opción, y lo que más quisiéramos nosotros es que las consecuencias de la guerra no sean las consecuencias de la guerra. Pero yo me pregunto si no estamos finalmente volviendo a lo mismo, es decir, a enredarnos en realidad. Y les pueden hacer que abortemos la totalidad del proceso. El día en que las FARC firmen ese acuerdo y que haya desmovilización, se acaba el problema de la humanización de la guerra. El problema de la humanización de la guerra. Bajo mucha presión, que hay una agenda, es decir, hay un calendario electoral que se está aproximando. Hay calendario eso hace que los intereses para electoral que no está aproximando. Y que lo que nos conviene a nosotros como colombianos es realmente eso es lo que nosotros queremos, eso es el clamor de los colombianos, eso tiene que estar por encima de los intereses políticos del momento. Y para eso tenemos que tener una voz unida, tenemos que ser firmes en nuestra voluntad de no dejarnos desviar durante el camino digamos, con lo que podría dañarnos el ánimo, la certeza, la seguridad. Yo creo que tenemos que entrar con mucha confianza. En este momento pienso que tenemos los mejores negociadores. Con mucha confianza. Yo sí creo que las FARC quieren negociar la paz. Estoy convencida de que obviamente estoy convencido. Son muchos problemas
digamos que se van a presentar en el camino, pero no hay problemas en el camino. Las angustias de lo fundamental. No le añadamos estar pensando si ellos quieren o no quieren. Están sentados en una mesa de negociación. Están sentados en una mesa de negociación. Cerremos filas en torno al proceso de paz. Cerremos un interno proceso de paz. Veo que es optimista frente a la posibilidad de llegar a ponerle fin a esta guerra espantosa que llevamos durante 50 años y en ese sentido, así como dice que hay intereses políticos en contra, yo diría que también hay intereses políticos a favor, y uno de los puntos de la agenda es la participación política de la guerrilla. De los guerrilleros, ¿usted cómo vería esa participación en las corporaciones, en las elecciones? Usted que fue víctima, una víctima de largos años de un cautiverio absolutamente inhumano, ¿cómo vería a sus victimarios participando en política? ¿Cómo ver las víctimas participando con las guerrillas? Bueno, yo creo que eso es realmente lo que tenemos para ofrecerle a las FARC. Es decir, nosotros no podemos ofrecerles nada que ellos ya no tengan. Ellos tienen muchísimos recursos económicos. Ellos tienen muchísimos recursos económicos. A través del terrorismo. A través de las armas del terrorismo. Operan. Si nosotros queremos que ellos los territorios las armas, donde la posibilidad operan. De llegar a ser colombianos en su totalidad. Tienen que cambiar a colombianos. Doctora Ingrid, ¿la tenemos todavía allí? Totalidad. Sí, aquí estoy. Sí, es que por momentos se va la señal, pero ya la estamos escuchando nuevamente. Estamos escuchando nuevamente. Lo que trataba de expresar es la necesidad de entender tenemos que pensar y esto para mí es muy importante, que si queremos que haya un proceso de paz, que realmente tenemos para ofrecer queremos un proceso de paz, de ser tenemos que de cambio creer en la Colombia que queremos construir todos. Nosotros no podemos partir de la base de que vamos a pedirles que se desmovilicen y los vamos a dar en la política colombiana. Y tenemos que ser generosos en ese sentido, así como lo fuimos con el M-19. Como lo fuimos. Y así como no lo hemos sido en otras ocasiones. Hemos sido y nos en otras ocasiones. Yo creo que este es un ejemplo, es una situación en la cual la posibilidad de hacer política. De la posibilidad de la política. Doctora Ingrid, ¿hasta dónde debe el Estado perdonar a los integrantes de las FARC? ¿Cuáles delitos cree usted que deben ser perdonables y cuáles no? ¿Cuáles son los delitos que deben ser perdonables y es decir, los no? Un delito debería ser simplemente excluido per se de estar bajo la tutela de la justicia. Bajo la justicia. Yo pienso que lo que tenemos que buscar buscar es la justicia. Que la paz sea también un mecanismo para hacer justicia. Y esa justicia tenemos que tener un sistema de la justicia. Lo que se hizo con el paramilitarismo es ya de hecho una experiencia sobre la cual podemos reflexionar. Yo creo que eso es uno de los puntos delicados y sensibles de la agenda que tienen los negociadores. La gente que negocia. Cómo conjugar paz, de paz. Perdonamos. Pero lo que sí creo es que en relación con nosotros, con los colombianos de a pie, con aquellos que hemos sido víctimas del conflicto, tiene que haber por parte nuestra generosidad. Es una pregunta muy es una pregunta. Es decir, un delito debería ser simplemente excluido per se de estar bajo la tutela de la justicia. Yo pienso que lo que tenemos que buscar cómo hacer justicia. Que la paz sea también un mecanismo para hacer justicia. Y esa justicia, tenemos algunos ejemplos, algunas experiencias.
lo que se hizo con el paramilitarismo, lo que hice para el militarismo, una experiencia sobre la cual podemos reflexionar. Experiencia. Yo creo que eso es uno de los, digamos, de los puntos delicados y sensibles de la agenda que tienen los negociadores. Tiene que negociar. Cómo conjugar paz, perdón y justicia. Pero lo que sí creo es en relación con nosotros, con los colombianos de a pie, con aquellos que hemos sido víctimas del conflicto, tiene que haber por parte nuestra generosidad y perdón de antemano. No podemos llegar tenemos que llegar. Eso nos cuesta mucho, obviamente, personalmente, íntimamente, en el corazón, en las familias, porque fue mucho lo que se sufrió, mucho lo que se padeció. Pero tenemos que poder superar ese dolor nuestro pensando en los que vienen mañana, para que las futuras generaciones no tengan que vivir lo que nosotros padecimos. Sí, doctora Ingrid, generosidad y perdón por las FARC, precisamente por lo que se está planteando, por lo que está ocurriendo. Pero las víctimas siguen allí preguntando qué pasó con su gente, sobre todo en el tema de los desaparecidos. ¿Qué pasó con sus hijos? Preguntando qué pasó con su gente. De todo para esta generosidad y para este perdón, es decir, la verdad. Tienen que saber para tener generosidad. ¿Cuál va a ser el mecanismo para que nosotros logremos caso por caso establecer qué pasó con cada persona? Logremos caso por caso. Yo creo que eso es vital. Es decir, uno no puede perdonar si no le dice la verdad. No puede poner si no sabe la verdad. Cuando uno se siente utilizado, cuando uno se siente despreciado, porque decir mentiras es una forma de desprecio. Cuando el dolor de las familias no se tienen en cuenta y no se les da su respetabilidad, el perdón se vuelve un imposible. Entonces sí, claro, lo primero que se tiene que hacer es primero el listado de todas las personas que desaparecieron. Segundo, que cada frente ubique la gente que desaparecieron. Que podamos tener esos datos, que tienen se sepa que tener esos datos, que se puedan exhumar y que se puedan identificar. Y yo pienso, por ejemplo, en el ejemplo de Argentina. Argentina, después de la dictadura militar en que desaparecieron miles de Argentina personas, es un ejemplo. Montaron un instituto. Se dedicaron a buscar hueso por hueso. Tienen que buscar hueso por hueso. Del ADN, los familiares y los familiares identificaron. Seguimos en dificultades en la comunicación con la doctora Ingrid Betancourt, que nos acompaña hasta ahora en RCN Noticias. A ver si la tenemos allí nuevamente. Doctora Ingrid, ¿nos escucha? Doctora Ingrid, ¿la escucha? No, hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar retomarla porque es muy importante lo que está diciendo la doctora Ingrid Betancourt. En esta última parte se detenía en la necesidad de que haya verdad. Dice que debe haber un listado